Ya, pero es que no, no lleva mi presentación. Se me perdió. Los tracks, les digo, también son tiristores, al igual que los GTO. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de los SSRs, ¿no? Hay diferentes encapsulas, como los que están viendo ahorita ahí en su pantalla. De hecho, el que ven justamente en medio, el que parece un transistorcito, ese es más o menos el que van a utilizar para su práctica. ¿Sale? Bueno, ¿en qué consiste un SSR? Un SSR es básicamente un transistor, un NPN, con una terminal más, una capa más de material tipo P. El ánodo. Disculpe, profe. Sí. Creo que Víctor no está en la sala de espera o algo así. Ajá. No Ah, sé. ya, creo que ya entró. Gracias. Yo pensé, sí, bueno, que no había visto, pero bueno, ok. Si ya entró, está bien. ¿Sí? ¿Ya está? Ok, pues. Acaba de decir que ya entró. Es que sí, le había dado Sí, otra doctora, ya estoy aquí, gracias. Ah, ok. Bueno, entonces les decía que es como un transistor, un NPN, pero pues lleva una capa de material tipo P adicional. ¿Sale? Entonces, lo que va a pasar de este semiconductor es que pues no funciona como el transistor, porque si recuerdan el transistor pues puede funcionar en la zona de amplificación, pero también puede trabajar en la zona de saturación. Prácticamente este es un diodo, si lo ven en la parte de aquí. Sí, clarito. Aquí es como un diodo, o incluso acá, pero si no lo podríamos ver. Ups. Tengo un problema con mi pluma, no puedo usar el borrador igual que antes, pero bueno. Entonces, bueno, el chiste es de que funcionaría, les digo, como un transistor, pero les digo para bloquear, no para amplificar. Y lo que va a pasar es que va a funcionar. Ahora sí llegó alguien. Bueno, va a funcionar como un diodo, ¿sale? O sea, si se fijan, ya ven que el diodo es así. Este es el material tipo P, y este es el material tipo N, el ánodo, el cátodo, ¿sale? Nada más que aquí, si se fijan, pues tenemos esta combinación, esta capa que está en el centro, la cual va a funcionar como un interruptor. Hagan de cuenta que no nada más es un rectificador, sino que se va a activar y se va a desactivar. Bueno, más bien, perdón, se va a activar cuando yo se lo indique. Le voy a quitar ese pedacito de compuerta, digo ese pedacito de terminal. Y entonces, pues se va a quedar abierto y se va a encender cuando yo se lo indique. ¿Sale? Les digo, es un diodo, perdón, de mucha galleta o de galleta, el cual se va a activar cuando yo se lo indique. ¿Sale? Pues la energía va a pasar del ánodo al cátodo, igual que un diodo convencional. Sí, hasta aquí llevamos bien. Este es el que ¿sí? Les digo, este es el que van a usar para su práctica. Más adelante lo vamos a ver. Bueno. Entonces, al igual que en el diodo, también hay unos parámetros o valores que me interesan conocer de mi SC. Entre ellos, pues es esto, lo del voltaje de ruptura. Ahorita lo vamos a describir rápido. El voltaje de pico en inversa, la corriente de sostenimiento, la corriente hacia adelante y la relación de fusión de cortocircuito. Ya sabía que algo estaba buscando yo. tiempo fuera. Porque estoy viendo SCRs.
aquí. Espérenme. Perdón. Ya me acordé con razón. Decía, ¿por qué ya voy a entrar a los SSRs tan duro ya, tan rápido? Ahora sí. Espérenme tantito. Y iba a entrar a los SSRs como todo un matador. ¿No vamos a ver lo de capacitores y eso? Correcto. Por eso dije, bueno, ¿por qué voy a entrar bien rápido ya a esta parte si todavía no vemos esto? Ay, luego yo entré tarde, entonces andaba bien sacado de una. No, como dicen, salió junto con pegado. Ya. Perdón. Entonces ya lo vamos a ver poquito. Los SRs ya los vemos la otra semana. Pero sí, toda la razón, una disculpa. Me aceleré. A ver, rebobinemos, por favor. Hagan de cuenta que eso de los SSRs, pues bueno, ya lo voy a brincar la introducción la próxima clase. Cierto, estamos viendo los rectificadores y vamos a ver el capacitor. Todo lo correcto. Bueno, resulta ser que en todas las fuentes de alimentación anteriormente pues se hacían a base de lo que hasta ahorita conocemos, un transformador para reducir el voltaje de 120 o 220 a 12, a 24, lo que yo ocupara, ¿no? Pero pues imagínense un transformador en que está ahí una computadora, un fax, aquí un equipo de telecomunicación. Pues imagínense cómo quedaría de pesado, ¿sale? Pero bueno, aparte de esa parte del peso que tuviera el transformador, hay que pensar que si nosotros utilizáramos eso que hemos visto hasta ahorita, lo de la rectificación, pues están de acuerdo que el voltaje que alimentaría todos esos sistemas que yo ahorita mencioné, la computadora, el fax, una copiadora, un micro, lo que ustedes quieran, pues tendría que hacer esto, ¿no? Si fuera de media onda, pues ya sabemos que uno sí, uno no. Y esto me da un voltaje promedio y me da otro voltaje promedio todavía más bajo, ¿sale? El problema es que todos los equipos que conocemos, ¿sale? Les decía que antes era así. Todos los equipos que conocemos, si los alimentáramos con ese voltaje así saltarín, ¿sí? Vamos a llamarle rizo, con ese rizo, es lo que viene aquí. Dejar de ocultar. Bueno, todo lo que tuviera este rizo, ¿no les ha pasado a ustedes? Ah, pues aquí tengo uno. ¿Sí lo alcanzan a ver de ahí en la pantalla? O digo en su cámara, en la cámara. Sí, profe. Es un jack, ¿no? Sí, 3.5. Va. ¿No les ha pasado que lo tocan así y sus audífonos o las bocinas de computadora hacen un zumbidote? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, ese mismo ruido que escuchan cuando lo tocan, ¿sí? Gracias. Ese mismo ruido que escuchan cuando ustedes lo tocan es porque ustedes funcionan como una antena para todo el ruido eléctrico que está ahí en el ambiente. Y por lo general lo que predomina pues es la frecuencia de 60 Hz, la frecuencia de la línea. Porque estamos parados sobre el piso, valga la redundancia, y acuérdense que el piso está conectado al neutro de las fases de un transformador. Bueno, el chiste es que somos una antenota y por nuestras manos pasa la frecuencia de la línea. Entonces eso es lo que se mete a las bocinas cuando tocan ustedes el jack, se amplifica y pues, por eso hace ese ruido. Bueno, eso que acabo de explicarles es lo que sucedería si nosotros le ponemos a un amplificador, le ponemos una fuente como las que hasta ahorita hemos construido, un transformador, un rectificador y ya, por estar haciendo el brinquito, ¿sale? Entonces los amplificadores son los que harían ese zumbido. Si utilizáramos por ejemplo una televisión y estuviera alimentada por esto, aparte que no funcionaría bien, si en las buenas funcionara, lo que pasaría es que se vería ruido en la pantalla. No sé también si a alguno de ustedes les tocó ver o utilizar una televisión de esas grandes, viejas, que tenían el cinescopio, así grandotas. Sí, Sí, profe.
No sé si alguna vez, sí, sí, sí. No sé si alguna vez les alcanzó a tocar de que estaban ustedes viendo las caricaturas o la tele y su mamá prendió la licuadora o el taladro Claro. O la lavadora. o la lavadora, exacto. Si se prendía un electrodoméstico ajeno a la tele, en la tele aparecían rayas. Pero todo eso lo generan, les digo, las fuentes cuando no están bien, o no están bien reguladas, no están bien bonitas a la salida o no están filtradas, ¿sale? Y luego si estaría peor si tuviéramos un micro alimentado por esto, pues, o un PIC o un Arduino, olvídense. Se estaría reseteando, ¿sale? Por el rizo, porque en un momento toca 0 volts y luego está en voltaje máximo. O sea que si yo quiero 5 volts aquí, pues en algún momento tengo un pico de 7 y acá tengo 0 volts, ¿no? Entonces, pues para nada es una alimentación eléctrica correcta para mis equipos. Entonces, pues por eso hay que filtrarla. ¿Sí? Y ahí dice que hay varias formas de generar el voltaje directo a partir de los rectificadores, que son las configuraciones que ya vimos. El de media onda, onda completa y el de puente completo. ¿Sale? Hablando en términos monofásicos, también podemos usar la trifásica en el caso de circuitos de potencia o para alimentar un motor de 100 volts, 200 volts, algo así. ¿Sale? Entonces aquí necesitamos empezar a ver varios conceptos. Uno, que les he estado mencione y mencione, el voltaje, le llaman así voltaje de rizo, o también le llaman el rizo de voltaje, es casi lo mismo, o es lo mismo pues. ¿Qué consiste esto? Si se fijan aquí, da un nivel de un voltaje de DC, ¿sí? Le voy a llamar ahí 10 volts, por ejemplo. Sin embargo, esos 10 volts no son constantes. En algún momento yo llego a 11 volts y en algún momento yo llego a 9 volts, ¿sí? Pero esta energía se supone que rellena esta de aquí, esta rellena esta de aquí. Por eso es que se supone que si pongo un instrumento y mido, voy a ver 10 volts promedio, ¿sale? Que eso es lo que dice aquí. V out sería el voltaje de salida promedio. V mínimo sería el voltaje de salida pues mínimo, o sea, los 9 volts. Y el voltaje máximo pues sería el pico, ¿no? El más alto, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver varios conceptos de voltajes y a veces se me medio pierden. Una cosa va a ser el voltaje promedio, que ya dijimos que es el que aparecería en esta parte de aquí a aquí. Voltaje promedio o voltaje de directa, el voltaje máximo, el voltaje mínimo. Pero derivado de eso, vamos a tener algo que se llama así. El rizo de voltaje, el voltaje pico a pico. Y ese voltaje sería, si tuviéramos, hay señales, jóvenes, por eso las trato de pintar así. Hay señales donde, por ejemplo, yo estoy aquí, la alterna, digo la directa, y el rizo solo es por arriba, ¿sale? O hay señal que, perdón, hay una directa así, pero resulta que sí tiene una caída hacia abajo, ¿sí? Pero aún así, en ambos casos, pues su voltaje promediado es de 10 volts y acá también su voltaje promediado es de 10 volts. Sale en ambos casos. Entonces podemos tener un voltaje un poco por arriba, o sea, el rizo arriba o un poco por abajo. Por eso es que cuando te dan por ejemplo, en el caso de la alterna, les dicen 120 volts más menos 10%. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener o 130 o 110, ¿sí? Alternos. Aquí estoy hablando de alterna. Y en directa va a ser lo mismo. Y en algunos casos ese voltaje rizo lo manejan como un porcentaje, ¿sale? Te pueden decir que es un voltaje de rizo de, no sé, 0.2 volts, 1 volt, 10 volts, ¿sale? O puedes permitir un voltaje rizo de 1%, 10%, 0.1%, ¿sale? Dependiendo del autor, dependiendo de la fórmula, etcétera. Solo quiero pues que ustedes no se me pierdan, ¿sí? Entonces eso quedó ahorita más o menos claro. El voltaje máximo va a ser el voltaje pico y voltaje mínimo sería el voltaje, en este caso vamos a llamar como que el voltaje
el voltaje promedio. ¿Sí? ¿Por qué les puse que el voltaje máximo va a ser el voltaje pico? Porque sería el voltaje al cual llegaría la cresta. Y el voltaje mínimo, van a ver que en varios casos puede ser esta, la línea media imaginaria, o puede ser el valor pico este que está aquí, o puede ser el cero. ¿Por qué el cero? Pues por ejemplo, cuando estamos rectificando voltaje alterno, tensión alterna con medio puente, con media onda, recuerden ustedes que la señal hace esto, ¿no? Está arriba, baja al cero, y luego vuelve a subir, sube, y luego vuelve a bajar, ¿sí o no? ¿Really? ¿Y ahora por qué, güey? Shit. ¡Cállate! Neta, güey. Promedio. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver una fuente de voltaje, la cual ya sabemos que como es alterna en la entrada, pues va a ser voltaje de entrada, voltaje máximo por seno de omega t. Y recordemos que omega t es igual a 2πf, la frecuencia, o 2πf sobre el periodo. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros decidimos o necesitamos obtener el voltaje que se ve de directa, por eso le digo así, promedio en la carga. Que es lo que ahorita les comentaba, tenemos alterna en la entrada, y al ponerle un rectificador de media onda, pues resulta que hay energía, nada, energía, nada. Y si ustedes recuerdan sus PWMs, los que realizan para sus prácticas, pues recordarán que cuando tienes voltaje, o tienes un periodo, perdón, es como si tuvieras un pulso aquí y no tienes energía acá. Un pulso aquí y no tienes energía acá. Pero al final todo este PWM, sí o no, ya lo han visto ustedes, pues equivale a un voltaje promedio determinado. ¿Sí? Y eso es lo que hemos estado ahorita sacando. Un voltaje promedio o un voltaje de directa. Adelante. Ok. Entonces, pues bueno, estamos aquí. Y entonces, bueno, en el lapso que yo no tengo energía, que es este pedacito, si fuera, ya les dije, una carga delicada, un microcontrolador o algo así, un sistema de cómputo, pues obviamente en este pedazo se apagaría o se resetearía o se reiniciaría. Estaría prende, apaga. Y sin embargo, pues si nosotros conectáramos un motor al medio puente, el motor sí lo va a ver como si fuera un voltaje promedio, o sea, el voltaje sí, perdón, el motor sí lo va a ver así, como que medio constante, ¿sale? En los periodos que está apagado. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio y lo vamos a ir haciendo entre todos. Dice, una resistencia de 50 ohms está conectado a través de un rectificador de media onda. Entonces lo voy a dibujar aquí porque creo que pues no va a aparecer ahorita.
Si no, no aparece ahorita. Aparece más adelante, pero se lo voy a poner. Váyanlo copiando. Entonces, prácticamente es esto, ¿no? Así. Es un diodo, voltaje de entrada y la carga RL. ¿Sale? Es una resistencia de 50 ohms conectada a través de ese rectificador media onda con una entrada de 230 volts alternos o RMS, frecuencia de 50 Hz. Hay que determinar cuál sería el voltaje de salida. ¿Sí? Está preguntando el voltaje promedio de salida. Me está preguntando ahí el rizo, o sea, el tamaño del rizo. Y me está preguntando también la frecuencia. La frecuencia del rizo, la frecuencia del voltaje. Es lo que me estaría preguntando el ejercicio. Entonces, para el voltaje promedio no habría problema. El voltaje promedio ya se lo saben. Voltaje promedio sería igual a voltaje RMS por raíz de 2. ¿Sí? Todo esto dividido entre pi, ¿no? Sí. Pues a darle. Ahí sí el RMS, profe. Sí, les puse RMS porque aquí está el raíz de 2. Ahí ya se volvería Ah, sí, pico. sí. Ajá. Ok, entonces voy poniendo un poco aquí abajo. Ahorita los quito porque finalmente los pasos están aquí. Ya sabemos que viene uno así. Ups. Viene uno así, luego no, uno así, luego no, y luego uno así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el voltaje promedio? 102.73. A ver, bueno, me fui mal. ¿Cuál sería el voltaje pico? El máximo. 325 Ok, te decimales chingo, menos. Ajá. Bueno, ese sería el pico. Y ahora sí, el promedio. ¿Ciento qué? 3.5. 103. Voy a poner 104. Ok. ¿Sale? Y ese sería como que el voltaje en directo que ve. Pero están de acuerdo que entonces el voltaje al que llega esta maravilla es el 325. Ese sería el valor pico. O también sería el valor máximo. Porque sería el valor máximo. ¿Contra qué valor llega al piso? O bueno, a la señal esta. 0, según. Bueno, entonces sería que el valor pico en este caso va a ser los 5 volts. ¿Y cuál sería el voltaje promedio? Sería el de 103, digo 104. El 103, ajá, 104. Entonces, si este es mi voltaje promedio, bueno, este sería mi voltaje, el que yo estaría viendo de forma constante. ¿Qué porcentaje está pasando? Literalmente es una regla de 3. Yo no entendí la pregunta. Ok. Si el voltaje fuera constante, o sea, ahora yo voy a dibujar esta raya aquí, y esa raya me acaban de decir ustedes que vale 103 o 104, esa raya imaginaria, y sin embargo, pues el voltaje se pasa hasta 325 volts, sabiendo que este es su voltaje promedio. Si 104 es el 100% del voltaje de salida, ¿a cuánto asciende o llega de más el voltaje de 325? Tres veces más grande. Bueno, ese 3 veces es 312. 3.12 veces más grande. pues 300%, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Da 336%. Ok, 336%, algo así, ¿verdad? Ujú. Bueno, y la otra es de aquí, ya sabemos que si hay señal aquí, no acá, si aquí, no acá. Entonces de aquí a aquí tomamos el periodo, entonces ¿de cuánto sería la frecuencia de esta señal? Sería la misma de la entrada. Son 50 Hz. Aquí, literal, sin más que buscarle, son 50 Hz. ¿Sale? Bueno, voy a borrar yo ahí todo mi rayadero que expliqué y van a ver que estos lo hacen, bueno, me refiero a estos de los apuntes, más o menos lo hacen casi igual que yo, pero luego ahí como que ellos le mueven algo más y lo rebuscan a lo que puede decirse tan directo. Ahí va. Pues ya, decimos que el voltaje pico es los 220, los 325, ¿no? Que ustedes ahorita calcularon. Ese sería el voltaje pico. El voltaje promedio pues son los 103 o 104 que yo puse ahorita. ¿Sí? Ok. Entonces me dice que para obtener el voltaje rizo o el rizo de voltaje es la diferencia entre el voltaje máximo y el mínimo de la forma de salida. Por lo que, pues aquí están calculando primero el voltaje máximo, perdón, el voltaje pico. En el voltaje pico es lo que les dije que es el máximo menos el cero. Ahorita van a hallar como que el valor mayor, pues son los 325. ¿Ok? Y ahorita ustedes dijeron que pues, el voltaje promedio son los 103. Entonces, para calcular ese porcentaje, como decimos ahorita por regla de 3, también es como que el voltaje máximo entre el promedio por 100. Y me da lo mismo. Sí me da lo mismo, ¿no? Que ahorita sacamos nosotros 300 y el cacho por ciento. Sí, el 314. 312. Ok, son 312, 14, pero al final llegamos al mismo valor. ¿Sale? Quiere decir aquí que el porcentaje de sobrepaso, es que les digo, no está súper claro en el aspecto de que yo sé que haces esto, nada, haces esto. Y esta es mi señal promedio, esta es mi 104 volts promedio, y sé que en algún momento llego hasta un voltaje pico de 326. ¿Sí? Quiere decir que todo este pedazo de sobrepaso equivale a un 300% de la señal que aparentemente debería de ser. ¿Y por qué se los comento? Porque imagínense que ustedes conectan a ya la regué, bueno, conectan este rectificador, conectan un motor, ¿no? Aquí. Entonces, el motor, pues sí va a haber este voltaje, pero en algún momento, pues también sí se ve estresado por este sobrevoltaje que tenemos aquí. O sea que no es lo mismo ponerlo en directa que con directa y rizo, aunque el promedio sea igual. Así es. Porque, o sea, sí va a funcionar igual, ¿eh? Sí, pero pudiera ser que el estrés, al que esté sometido el dispositivo, se pueda entibiar o sobrecalentar, o sí, o incluso hasta se puede lastimar, se puede descomponer, porque en algún momento sí tenemos picos muy grandes. Por eso yo les digo, cuando vemos PWM, al menos aquí en el curso, que no se vale que, por ejemplo, ustedes estén usando un transformador de 12, ¿no? O sea, perdón, que ya la salida tienen 12. Si ustedes hacen un PWM con un transistor, lo voy a dibujar así algo sencillo para no complicármela. Aquí está el transistor, y aquí está la tierra, ¿no? Y aquí meten el PWM, o sea, estarían entrando los pulsitos aquí. Yo le puse 12 volts. Y si ustedes miden aquí en el multímetro, pues hace 6 volts. O sea, lo que quiero llegar es que no se vale que yo tenga voltaje de más o un sobrevoltaje para generar PWM y decir que yo estoy aplicando 6 volts, porque no es cierto.
ustedes están aplicando trancazos o descargas, como quieran decirle, niveles de voltaje que llegan hasta 12 volts. Y eso lo que original, les digo, si su carga no está diseñada para eso, para esas intensidades, aunque está viendo un promedio de 6, en algún momento estos picotes de 12 lo van a quemar, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto recomiendo yo? Yo lo digo por experiencia, ¿eh? Yo por lo que he trabajado, yo sugeriría que no trabajen con un voltaje mayor al 20, 30% del valor efectivo. ¿Cómo le pongo ahí? 30% del valor de directa real que tendría que tener la carga, ¿sí? Es decir, si van a alimentar ustedes un motor, en este mismo ejemplo, para no rayar más aquí, en el de abajo, si ustedes van a alimentar un motor que trabaja a 12 volts, entonces el 20% serían 2.4 volts, casi 3, ¿sí, verdad? 3.6. Quiere decir que su fuente aquí no debería de rebasar los 16 volts, más o menos. A ver si lo dije bien, va de nuevo. Si su motor o carga trabaja a 12 volts, ustedes en su alimentación, que alimenta el PWM, no debería, les digo, más del 20 al 30%. ¿Qué quiere decir? Les digo, el 10% de 12 sería 1.2 por 3, 3.6. 3.6 más 12, 15.6, pues 16 volts. ¿Sale? No deberían de dejarle más de 16 volts a ese circuito, a menos que quieren que se les vaya. ¿Sí? Y obviamente sabiendo que de ese 16 volts, pues lo que vas a hacer tú es bajar el voltaje. No sé si me expliqué. O sea, lo que no deben de hacer es que necesitan 12 volts para una aplicación, pero solo tienen 24 en la entrada. Ah, pues sí, ponle 24, hombre. Al cabo pongo el PWM al 50% y ya. Pues Y no. por ejemplo, si tenemos el caso donde es la única alimentación que tenemos cerca, con un capacitor podríamos arreglar esto. Ahí, no, eso no, No. por el tiempo de respuesta, ¿no? Así es. Sí, te entiendo que Ok. ponerle un capacitor aquí y que filtrar aquí. No. ¿Y hay alguna regla que podamos o algo que podamos usar para referenciar de saber qué motores aguantarían mejor? Porque tengo entendido que luego utilizan cosas como la inductancia y el tiempo de cambio de giro y este tipo de cosas, que otras cosas que son más específicas de los motores. No hay. Por eso lo ideal es, por eso mi insistencia en que su fuente debe de estar diseñada en función de la carga. Ujú. Entonces, lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando veamos convertidores de CD-CD en fuentes conmutadas, pues ahí ahí sí van a ver lo que tú ahorita me estás diciendo de que no hay un truco, sí lo hay, pero no es porque sea un truco, sino que van a ver cómo funcionan las fuentes conmutadas y ahí van a comprender por qué es que sí podemos bajar el voltaje a un nivel constante a partir de conmutaciones, pero pues hay un precio que pagar, no es gratis, pero ahí lo vamos a ver. Entonces ahorita por eso les digo que mi consejo es que no alimenten sus equipos o cargas con un 20-30% más del voltaje al cual trabajarían, así como que a su voltaje nominal máximo. No le den más del 20-30%, ni aún con el PWM, porque se lo pueden echar. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces sigamos aquí, ¿no? Y ahí está, la frecuencia pues es los 50 Hz que ya habíamos hablado. Voy a avanzar, ¿eh? O ocupan copiar o ya le sacaron un pantallazo, díganme. Permítame un momentito más. ¿Perdón? Un momentito más, por favor. Va. Listo, gracias. Va.
Prof, Sí, aquí estoy, Es que de repente me llegan de ahí de mensajes de José Luis, de acá de mi rancho. Bueno, Es que no sabemos si se está trabando o qué onda. no, No, perdón. no se preocupe. Bueno, sigamos, Ok, entonces ahí está el rectificador. Precisamente para arreglar ese problema que teníamos ahorita, después del rectificador, la entrada es así. Y después del rectificador, la salida es una sí, una no. Con el capacitor, pues nuestro plan es que se aplane así. ¿Sale? Aquí van a pasar dos cosas. Una, con el capacitor así como está, sí se medio aplana. Y digo medio aplana porque como tenemos como que dos intervalos aquí, los voy a dibujar aquí abajo, pues están de acuerdo que en algún momento en un intervalo el capacitor se carga, pero después en el siguiente semiciclo, como no hay energía, pues la energía empieza a decaer hasta que llega el otro semiciclo en el que este se vuelve a cargar. Entonces va a producirse esta especie de voltaje en la salida, como que carga, descarga, carga, descarga. Entonces otra vez tengo un voltaje promedio y ese voltaje promedio tiene un rizo. ¿Sale? Y luego va a pasar otra cosa también. El capacitor hace que el voltaje se amarre, así se dice, se amarra, ahora sí a un voltaje mayor. Porque si ya habíamos dicho hace rato que si aquí son 120, el voltaje pico aquí son 170, y entonces el voltaje promedio serían 54, si no mal recuerdo, en esta configuración, pero con el capacitor el voltaje se amarra casi a 100, y digo así como a 150. Y van a decir, bueno, ¿y dónde quedaron los otros 20? Pues es que les digo que no se amarra, o sea, no se queda exactamente en los 100, sino que va a tener una caída. De hecho, yo creo que estoy quitando demasiado. Se va a amarrar como a 160. ¿Sí? Bueno, y eso puede quedar en los 165. Y va a decir, bueno, ¿y en qué se está basando para decir cuánto se queda? Se va a quedar en función de la carga que pida esto y la capacidad del capacitor. Si ponemos un capacitor más choncho, pues obvio el voltaje sí se va a quedar ya en los 170. Pero si aumentamos la resistencia, perdón, si la disminuimos, y pongo una más chiquita, pues al poner una más chiquita aumenta la corriente, y al aumentar la corriente este capacitor se descarga, y al descargarse, pues otra vez el voltaje promedio baja. Es como una especie de toma y daca. O sea, baja un poquito, pero eso no quiere decir que va a bajar demasiado como para que la corriente pues de aquí otra vez esté bajando, no, sino que se le baja el voltaje, se amarra esa corriente también, ahí se va a quedar, pero hay un precio que pagar por estar jugando con eso. O sea, entre más grande quieras a tu tanque aquí y que te soporte más la corriente, bueno, que te entregue más corriente para mantener el voltaje constante, pues en el intervalo en el que no tiene energía, él tiene que pedirle un trancazo más grande a la entrada en corriente para mantenerse cargado en el lapso que no tiene energía. ¿Qué quiere decir? Que te va a pedir un trancazo de corriente. Si es un capacitor chiquito, te va a pedir, en lugar de una corriente senoidal, te va a pedir una corriente pico así. ¿Sale? En el momento que le toca conducir. Si le vas cargando al capacitor en la siguiente, pues el pico va a ser así. Y si le aumentas un capacitor todavía más brutal porque quieres el voltaje aplanadísimo, pues entonces vas a pedir una corriente así. ¿Sí? Y ahí viene ya la situación. Si se acuerdan en los diodos, una cosa era la corriente. ¿Cuál era la corriente de forward? Ya se me olvidó. La corriente durante la polarización directa del diodo. ¿Otra vez cómo? Corriente durante polarización directa del diodo. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso del 1N4000, el que quieran, pues habíamos visto que era más o menos 1 ampere, ¿cierto? Pero ahí vimos una cosa que era
creo que así se llama, Fusion Rate, o RF, Rate of Fusion. Bueno, la tasa de fusión, que era algo así como que la corriente al cuadrado por el tiempo, ¿sí? Que se supone que te decía que podía soportar transitorios más grandes en periodos más pequeños. Pues entonces aquí el problema va a ser ese, que voy a empezar a tener transitorios de corriente muy grandes, ¿sí? En un tiempo también determinado, que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Pero ese es el problema, que tal vez yo ya no empiezo a ver corrientes de 10 amperes, perdón, de 1 ampere, sino que empiezo a ver corrientes que duran un poquito menos, pero se van hasta el infinito y más allá. Entonces, tarde o temprano, el diodo se puede quemar. Porque quien entrega el ampere, o quien entrega la corriente así choncha choncha, en este caso ya va a ser el capacitor, porque el capacitor es el que suministra la energía a la carga. Pero el capacitor para recargarse pues pide ahí, hey, échame a mí. Hace transitorios de corriente. Ahorita lo vamos a ir checando. ¿Sí? Entonces aquí era lo que les comentaba. Necesito que veamos algo que como que no va a tener mucha congruencia al rato, pero así va a ser. De aquí a aquí tenemos un periodo, ¿cierto? Sin importarnos la frecuencia, ya sea en 60 o 50 Hz. Ok, entonces lo que quiero decirles es que de este punto donde ya el capacitor está cargado a otra vez este punto donde se descarga y se vuelve a cargar, y en este punto otra vez ya está cargado al full, ¿cuánto tiempo pasó? ¿O qué ancho ven ustedes que es? Pues también es un periodo. Ajá. ¿Cuál periodo? Véanlo bien. El mismo periodo que, ¿no? Así es, solamente se recorrió. Bueno, ahí lo puse en medio para que se viera, pero en realidad a veces ocurre como por aquí, este pedacito. Y a lo que voy es que el mismo periodo, el mismo tiempo que pasó aquí, cuando ya se cargó y después se va a descargar, dura lo mismo que lo que dura el periodo de la señal. ¿Sale? Así que el periodo de descarga de los capacitores va a ser el mismo que el periodo de la frecuencia. Estoy hablando ahora, en este caso, de el rectificador de media onda. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar. Ahorita lo van a ver en la siguiente gráfica. Aquí. ¿Sí? Se supone que en este lapso se carga el capacitor, llega a la cresta, ahí ya la entrada deja de suministrar energía porque ya va para abajo al negativo, y aquí el capacitor es el que se queda prendido, se empieza a descargar y luego pues llega el otro semiciclo y lo empieza a cargar. Sí, nada más que bueno, aquí ya de alguna forma entrega energía también la fuente, pero pues la carga sigue demandando, el capacitor se carga, así como que hay una demanda entre doble, para darle a la carga y para seguir cargando el capacitor. Desaparece otra vez la de la entrada porque él otra vez va para el negativo y otra vez el capacitor se queda prendido. Entonces, si yo recorro ese tiempo, el tiempo de carga del capacitor, se darán cuenta que es el mismo tiempo de aquí hasta acá, ¿sí? O sea, entre carga y carga es el mismo. Entonces, si yo lo recorro poquito para atrás, es el mismo que hay de aquí a aquí. Por eso les digo que ese periodo de recarga del capacitor es del mismo tamaño que el periodo de la señal. ¿Sí? Bueno, y es que ese tiempo lo vamos a ocupar para el siguiente ejercicio. Bueno, ahora la cuestión está en que vamos a agregar un capacitor, pues hay que ver de qué valor va a ser ese capacitor para que haga su trabajo. Entonces hay que recordar cosas que vimos básicas en circuitos o en física, que la carga en un capacitor pues es igual a la corriente que tiene que suministrar por el tiempo que lo tiene que hacer o el periodo que lo va a hacer. Esa sería una, ¿sí? Hay otra igualdad, que la carga en un capacitor, esa la vieron cuando era Q sobre C por B, ¿se acuerdan?
estoy seguro que esta la vieron. La vieron en física o en los propes. Bueno, voy a borrarla. Bueno, de esa que puse ahorita en el centro, de esa se deriva la que están viendo aquí abajo, o sea, esta de aquí. Pues entonces ya tengo dos. Dice, arriba es la carga removida del capacitor durante la descarga, es pues esta carga que va a ser igual a la corriente por el periodo. Y ahora abajo me dice que el voltaje pico a pico o el voltaje de rizo pico a pico del capacitor y el capacitor y la carga removida del capacitor se pueden expresar de esta forma, o sea que la carga, el voltaje que yo quiero permitir y la capacitancia que tengo. Entonces ahora pues voy a jugar con estas dos cositas, o sea, como una cosa es igual a la otra, pues yo puedo decir entonces que la corriente por el periodo pues es igual al rizo que yo quiero permitir, o sea, cuánto voy a dejar que el voltaje esté fluctuando por su capacitancia. Pues ya, de aquí la voy a despejar. Y la capacitancia entonces se va a calcular por la corriente, por el periodo, entre la cantidad de rizo que yo voy a permitir. Sé que esta parte es como medio confusona, pero ahí les va. Es la capacitancia, la corriente, periodo, y abajo es el rizo que yo quiero, lo que les dije hace rato, un 1%, un 10%, un 5%, ¿cuánto quieren de rizo? ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, yo digo que mi salida son 100 volts. ¿Habría problema si mi salida tuviera un valor de 102 o 900 o 98? ¿Creen que una carga que se alimente a 10 resienta que le lleguen 102 o 100 o 98? No. ¿10? Que se alimente a 10. Sí, o sea, 110, perdón. Ah, sí, 100 volts, perdón, 100 volts. Que a 100 volts, la pregunta es, ¿creen que resienta que le lleguen 102 o 98? No. No lo, En realidad, no lo resiente. No, ¿verdad? en comparación al Bueno. nivel de voltaje, pues no. Ok, entonces hágale esos 2 volts de más o esos 2 volts de menos. Es el 2%. 2%. El 2%. Ah, bueno, pues entonces ese es el que va a ir aquí. ¿Qué capacidad de rizo o qué cantidad de rizo quieren permitir ustedes? Y les digo, puede ir en porcentaje, nada más que cuando lo meten en sus cálculos equivale a el 2 volts que acabamos de decir. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita creo que el 2 es el 2%. Entonces es como si estuvieran diciendo, no, pues yo quiero que mi capacitor soporte esa corriente por ese periodo, emita un 2% de variación. Ah, bueno, ok, así está estipulado, pero ese 2% ya cuando lo resuelves por el periodo quiere decir 2 volts. ¿Sí se entendió? O sea, este porcentaje que yo pongo aquí, pues al final tengo que decir el valor en volts, o sea, cuánto voy a dejarle de más o de menos. ¿De acuerdo? Va. ¿Sí? ¿Ya copiaron la ecuación? ¿La que me importa o les importa es esta? Listo. ¿Ya? Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿eh? Dice ahora, un capacitor se le conecta a un resistor, como en el ejemplo 1. El ejemplo 1 era este de aquí, diodito, capacitor y carga, ¿sí? Y carga, el cual tiene ahorita un valor de bien asqueroso, o sea, está brutal, de 10.000 microfaradios, 230 volts RMS y ¿qué más? Y la resistencia sigue siendo la de 50 ohms. Entonces me dice determinar el voltaje promedio o voltaje en directa, ¿sale? Me pide que determine la frecuencia del rizo.
¿Y qué más me pide? Ah, sí, el voltaje pico a pico, o sea, el risito que voy a tener. Déjenme abrir tantito. A ver, mientras empiecen a plantear sus ecuaciones, permítanme. ¿Listo? Profe, ¿puede poner tantito la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Quieres que le borre lo que rayé o lo dejo? Ah, no, así está bien. Sí. Nada más le voy a tomar pantallas. Sí. Ya, profe, gracias. Va. Ok, entonces seguimos con el ejercicio. Y entonces, bueno, vamos a tratar de ver qué calculamos aquí. Yo sé que van a empezar a aplicar esta que ya hemos usado, que promedio pues es igual a, como es un rectificador de media onda, pues va a ser BS por raíz de 2. Digo BS porque así le ponen a la por raíz de 2 entre pi. ¿Sí? ¿Sí empezaríamos a hacer algo así? ¿O no? Sí, que es justamente lo que acabábamos de hacer hace rato. Ok. Ya está bien. Bueno, el detalle va a ser que... Ajá. Ok, el problema va a ser que no. Que aquí ya lo que acabamos de ver se olvida ya, no existe, cero, bye. Sí, en serio, ya se fue. ¿Por qué se va? Les acabo de decir a qué voltaje se amarra este punto aquí donde estoy poniendo ese punto. Ah, ok, sí, el voltaje del capacitor. Sí, pero ¿qué voltaje sería? ¿Qué valor sería? Mm, El voltaje de la fuente Raíz de 2. por... Exacto. O sea, ahí ya el pi desapareció. ¿Sí? Lo que antes pensábamos pues como el voltaje promedio, ya se fue, ya no es cierto, ya no es cierto. Ahora el voltaje de salida se amarra al del capacitor, entonces por eso, ¿a cuánto se va a amarrar? A los 170, pues, bueno, ahí ustedes hacen la conversión. Nada más que obviamente ese voltaje sería el voltaje de la cresta, y ahorita vamos a ver que dependiendo de la corriente y todo eso, pues ese voltaje se puede estar cayendo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, dice ahí que el voltaje promedio de salida, lo que les decía que tal vez pensábamos que iban a ser los 105 del ejercicio anterior, pero no, nos vamos a quedar con el de 325. ¿Sí? Y ahora, si se fijan en este ejercicio, es al revés lo que está pidiendo. Está diciendo que ya tenemos el capacitor, tenemos el voltaje pico. No me lo da aquí, pero se supone que es la resistencia de hace ratito. Entonces me dice que determine el voltaje. Entonces más o menos este sería como que el voltaje promedio, ya así sacado directamente, pero les digo no va a ser tal cual exacto. Hay que determinar el rizo, o sea, quiero ver cuánto rizo va a tener y la frecuencia. ¿Sale? Entonces ya tenemos el primer inciso, así, derecha la flecha o directo. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a ver una señal así. Ok, si es así,
mi periodo es más o menos esto. ¿De cuánto va a ser la frecuencia? Si ya sabemos que el periodo de la carga y descarga pues es el mismo que tiene el de la frecuencia de entrada. ¿De cuánto va a ser la frecuencia del rizo? De la misma frecuencia. Así es. ¿Y cuánto era esa? Pues 50, ¿no? Así es. Sí, es que les digo que es del ejercicio de hace rato. Son los 50 Hz. Entonces ahorita lo que me falta saber es esta cosa de aquí. Este es el que está ahorita por determinarse. Y ahorita les dije que era capacitancia, periodo, corriente, entre Voltaje pico. voltaje pico, ¿no? Bueno, El el porcentaje. O sea, en porcentaje es lo que yo busco, pero aquí tengo que meterlo en forma de voltaje. Es lo que digo. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo el capacitor. ¿Están de acuerdo? Sí. Que es de 10.000 microfaradios. No sé la corriente, pero ya sé que el voltaje se va a amarrar a este valor, a 325. Entonces, ese voltaje de 325 yo lo divido entre ¿qué? La carga, sí. Entre la resistencia y, y eso me daría la corriente. Ya también sé cuánto es el periodo. Dijimos que el periodo es literalmente, pues sí, lo que tarda la onda desde que se vuelve a cargar, se descarga, se vuelve a cargar, se descarga. Entonces, ¿de cuánto es el periodo? De 220 milisegundos. Eso, del inverso de 50, pues entonces de aquí hay que despejar. El voltaje pico va a quedar entonces la corriente por el periodo entre el voltaje, perdón, entre el capacitor. Ok, échenle números ahí. El tiempo lo van a poner en... en milisegundos. Sí, se me olvidó. Ajá. Entonces la corriente va a ser no sé cuánta. El tiempo van a ser los 20 milisegundos que me dijeron ahorita. Todo esto dividido entre los 10.000 por 10 a la menos 6. A ver otra vez. Me dio un voltaje de 13 volts. ¿De 13 volts? Dijo que me Sí. diera. Nada más quiero checar a ver si no estoy metiendo mal aquí el menos 6. ¿Cuánto les dan? A mí me da 11.5 volts. A mí me dio 11.6. Ok. Está bien. No, entonces sí lo metimos bien. Ahorita lo checamos. Y pregunta, si el 100%, si el voltaje de salida es igual a 325, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale, pero en porcentaje? ¿Cuánto equivale los 11.5 volts? ¿3.5%? Ujú. ¿Cuánto? Sí, 3. 3.5%. Ok. Bueno, entonces al agregar este capacitor con esta carga y ocurriendo lo que ocurre, o sea, me refiero al periodo, la corriente que se demanda y ese capacitor, pues ese capacitor me va a permitir o sea, va a estar variando, perdón, la salida un 3%. Y en este caso, lo que va a pasar es que esos 325 son el voltaje pico que está acá arriba y va a llegar hasta los... Réstenle por favor 325 menos 11.5 serían 30 y... Ay, lo dije mal. Serían 320... 23. ¿A 313? Ah, ok. ¿Sí, verdad? Sí.
313. O sea, de 325 va a tener una caída de hasta 313. O sea, tenemos una variación de un 3%. Sí, pero como que el voltaje promedio es este de aquí arriba. Y digo, debería de ser, porque ahorita lo vamos a ver en mi simulación. Sí se alcanzó a simularlo. Profe, Eh, bueno, nada más duda con la corriente. Entonces, la corriente que usamos es con el voltaje pico entre la carga. sí, Ok. ok, si quieren sáquenle un pantallazo a mis rayones, porque ahorita lo voy a borrar, pero me quedo en la misma lámina. Profe, ¿por qué es en milisegundos el periodo? Porque eso es lo, bueno, así es. Eso si lo metieras, perdón que me ría así, pero si lo metes en segundos, pues tendrías que meter 20 por 10 a la menos 3. Bueno, tal vez ahí está la confusión. Pero sí tendrías que meter... bueno, sí, ya te caché. De hecho, sí tienes que meterlo así, como 10 por 20 por 10 a la menos 6. ¿Cómo que a la menos 6? Digo, la menos 3. Ajá. En la cálculo tienes que meter a la menos 3. No, claro, pero... ok. O sea, Perdón, creo que puse ahí 20 milisegundos. Creo que eso es lo que hace ruido. O sea, en realidad ahí debiste haberle puesto 2 por 10 a la menos... ajá. no es a la menos 3, es a la menos 2, ¿no? Menos 2. Bueno, sí, menos. Ujú. Ok, pero entonces, digamos, se mete normal. Sí. 20 milisegundos, ok. Voy a borrar lo mío, y me quedo con lo del apunte. Y ahí va. ¿Por qué le pico en otra cosa? Bueno, entonces ahí está la carga, la corriente. Perdón, ya les pregunté de cuánto era la corriente. 6 y algo. Ok, 6 y algo. Y medio. Sí, ahí está. Ok. Y la ecuación se supone que quedó despejada, que ese voltaje pico era igual a la corriente por el periodo entre la capacitancia, ¿no? Sí. Entonces, si se fijan aquí, bueno, también hicimos lo de la frecuencia. Dice, el tiempo del periodo, pues sí fue lo que ustedes me dijeron, los 20 milisegundos, porque estábamos trabajando con una frecuencia de 50. Y ahora dice que la carga que suministra el capacitor hacia la resistencia durante ese intervalo, pues va a ser de la corriente por el periodo, que es los 6.51 amperes por los 20 milisegundos, lo que me estabas ahorita preguntando, que te dije que se metía aquí. Bueno, sí le pusieron 20 por 10 a la menos 3, y hace rato yo te dije que era 2 por 10 a la menos 2, pero pues es lo mismo, ¿sí? O sea, esta cosa sí se mete en... Si lo quieres poner así, son segundos, pero pues yo por eso les dije 20 milisegundos. Creo que eso fue lo que hizo ruido. Sí, me confundió porque ya le estaba poniendo yo 20 directamente. No, sí hay que hacer la conversión. Y bueno, ya de ahí nada más quedaba pendiente meter el capacitor abajo, ¿sí? De lo que ya habían hecho los cálculos, pues era el capacitor abajo. Entonces sigo acá en la explicación, pues ya tengo ahí la carga que se demanda, el capacitor por 10.000 por 10 a la menos 6, y eso equivalía al 13.02, lo que bueno, nosotros nos dio 11, ¿no? 11 punto y algo. Pues a mí sí me dio 13. A mí también. Es que la carga... Está bien, creo que yo copié 11 porque alguien me dijo, pero pues era ahí, ok, era el valor cercano. Y ya. Entonces, pues de hecho sí cuadra, ¿no? Porque hace ratito eran 11 y les dije que eran 3%, pero al ser realmente 13, pues el porcentaje es de 4%.
Entonces dice ahí abajo que un capacitor más grande alisaría el rizo. Y dice ahora noten que el voltaje del rizo es ahora de un 4% comparado con un 314% del primer circuito. A ver, les voy a dejar un 5 minutines para que o sea, me refiero a que lo calculen ustedes. ¿De qué tamaño tendría que ser el capacitor para que el rizo de voltaje o el voltaje de rizo fuera de un 1%? Calcúlenlo. Bueno, lo dije mal. ¿Cuál sería ¿Cuál es el capacitor? Tomando en cuenta un porcentaje de un 1%. Lo mismo, es el mismo circuito, no cambia nada. Nomás lo único que estoy pidiendo es que que el rizo sea de un 1%. ¿Ya? Merito. Ok. Creo que ya, profe. Serían de... Ok. ¿De cuánto les da el capacitor? De 40.024 microfarads. .4 Así faradios. es. Ok, pues sí, también se lo quieren ver así. Punto 4. Punto 4 faradios. O sea, literalmente van a comprarse un cilindro así como del tamaño de una botella de pisto, como de 2 litros. Literal, va a ser un capacitorzote así bien brutal. ¿Por qué? Bueno, ya ustedes ¿Existen, vieron. profe? Sí y no. Sí existen. Porque sí existen capacitores de un microfaradio, por ejemplo. Un microfaradio, el tamaño de una habitación como de unos 4x4x4. Pero ahí el truco es a qué voltaje. Incluso creo que hasta hay capacitores de un microfaradio del tamaño de una casa. Pero es que el detalle es a qué voltaje quieres que trabaje. Por ejemplo, muchos de ustedes se han subido con algún cuate a un sonido punchis punchis, un carro punchis punchis. Los que traen carro punchis punchis tienen su batería, positivo y negativo, y tienen su amplificador acá, sus buffers. ¿Sí? Así, super cañones. Aquí tienen el estéreo. Entonces sacan energía para el estéreo y sacan energía para el amplificador. Si conectan así directamente el amplificador a la batería, su carro va a estar bajando la luz cada vez que el amplificador funcione. La lucecita hace esto cuando vienen los pum, pum, pum. ¿Cómo se evita eso? Poniendo un capacitor aquí. Y va a ser un capacitor de un faradio. Pero pues es un faradio trabajando a 12 volts. Por eso es un capacitor chiquito. Bueno, chiquito es un decir. Estas cosas. Como estos. Se los ponen a los coches. Algunos traen hasta un display ahí para que se vea el voltaje de la batería. Quieto, chulo, quieto.
Quieto. Quieto. Quieto, güey, quieto. Estaba buscando una foto más chidilla. A ver, pongan los que son del tamaño de casas. Tendrías que quitarle los 12 volts. Voy. Ahorita vamos, güey. Ahorita vamos. Por ejemplo, ve el tamaño de este, es como una botella de 2 litros de cada alcohol. Y se supone que ese sería a 20 volts, o sea, apenas es a 20 volts. Es que depende del voltaje. Pero sí se puede hacer. O sea, en realidad un faradio, te digo, equivale al tamaño de una casa, nomás que pues va a estar cañón que encontremos un capacitor vivo o así literal de ese tamaño. No me lo inventé, lo busqué. O sea, cuando yo estudiaba electrónica, en uno de mis libros de literatura de ese rato, cuando comentaban que el valor de un microfaradio, de un faradio era el equivalente pues a una casa. Lo que no decían era el voltaje, pero pues es obvio que es un voltaje grande, unos, no sé, 200. Pues si quieres esos 300 volts a un faradio, sí es un capacitor bien brutal. Yo una vez hice un banco de capacitores de .1 faradio y sí estaba grandote, pero ahí en la voltaje baja. Pero no tanto como una casa. Bueno, pero es que también hay unos, por ejemplo, mira, también estos capacitores sí pueden tener valores un poco altos, pero porque están diseñados para voltaje alterno, o sea, están diseñados para frecuencias alternas. Entonces, por ejemplo, son 50 microfaradios, tendrías que poner unos, ¿cuántos de estos? Así se ocuparían un buen. 50. Para factor de potencia, ¿no? Sí. Pues eso que hiciste, tendrías que haber usado capacitores con valores grandecitos aquí, pero bueno, aún así, ¿viste qué voltaje estaban? Sí, lo estaba usando creo que máximo lo usé a 12 volts, pero creo que los capacitores decían que aguantaban, creo que 20. Mira, ahí en el laboratorio, ahí en auto, perdón que te interrumpa, ahí en auto hay unos capacitores como estos, están aventados ahí en las gavetas. Sí, los he visto. Como estos. Y hay unos que hasta de esos dicen ahí 20.000 microfaradios, pero también dicen como 20 volts o algo así, pero son 20.000 microfaradios, que sería que 0.02 radios. Pues el chiste es que un faradio, les digo, es una cantidad muy grande, dependiendo del voltaje. Entonces no en cualquier capacitor van a alcanzar un faradio, a menos que pues lo trabajen a 12 volts o 6 volts. Profe, ¿cuánto salió ahorita? Bueno, es que a mí me salió 40 milifaradios, pero no sé si estoy mal. Entonces, más bien ahí la cuestión está en tu conversión. Sí, está bien. 40 milifaradios es el equivalente a 4.000 microfaradios. Sí, está bien. ya. Sí, la conversión. Sí. Bueno, aquí va a pasar una cosa. De por sí el capacitor de 10.000 micros, que está acá en el ejercicio, de 10.000 micros para soportar los 300 volts pico, ya es un cilindro así chonchote. Les va a costar, me lo voy a inventar, ¿no? Pero así bajita la mano, unos 5,000 pesillos, por ahí. Entonces imagínense, ustedes ocupan 4 de esos. ¿Sí? Bueno, es lo que les salió ahorita, 40.000 micros. Ocupan 4 de esos para poder aplanar, porque la señal, a eso iba a llegar ya. La señal llegaba a bueno, está haciéndole así, ¿no? Está haciendo piquitos así. Llega a los 325. Y al nosotros decir que nada más queremos un 1%, quiere decir que el voltaje puede variar 3 volts, 3.1 volts más o menos. ¿Sí? O 3.2 pues. 3.2. Ese sería el 1%. Entonces, para evitar que se mueva como hace rato, que se movía de los 14 volts a hacer que ya no se mueva más de 3, porque es el 1%, pues requiero cambiar capacitores o agregar uno de 10.000
y ahora lo voy a tener que hacer por 4. A lo que quiero llegar es que no es redituable. No es redituable meterle tanto capacitor, tanto valor cañonado, nomás para aplanar poquito más la señal, si mi salida no es sensible o no presenta mal funcionamiento con cierto porcentaje. No sé si me explico. Es lo mismo que les decía cuando empezamos a rectificar, que ustedes definían si mi señal, lo que yo alimento con voltaje alterno pulsante va a ser sensible o no a esos cambios. Y si es así, pues entonces sí tengo que pensar otra estrategia. Es la misma pregunta aquí. ¿Creen que vale la pena bajar de 14 volts de rizo a 3 volts de rizo a cambio de 4 capacitores así? No, no parece. Ok. Una, pues por el precio no parece. Más adelante les voy a mostrar lo de la corriente. Ténganme tantita paciencia. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del rectificador de onda completa. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es que en el de onda completa, pues vamos a agregar un capacitor aquí. Oscilamos como lo teníamos antes, que está el rectificador aquí. Acá esta cosa, acá está el otro, y luego acá está el otro rectificador, está el tap aquí, y sale aquí, bueno, el capacitor iría aquí, es lo mismo que está dibujado ahí arriba. ¿Sí? Bueno, aquí solamente hay una diferencia. Va a ser lo mismo otra vez entre puente completo y tap, es lo mismo que ya vimos, lo de que el voltaje se parte a la mitad por el transformador, eso es lo mismo. Pero la diferencia ahora entre el de media onda que acabamos de ver y estos dos que siguen es el periodo de descarga del capacitor, porque antes ya habíamos visto que tenemos energía y un periodo de descarga, tenemos energía y un periodo de descarga. En el de onda completa, ¿cómo es la señal de salida? ¿No es así? Sí, así es. Ok, entonces ¿cuánto tiempo pasa de aquí a aquí? Medio periodo. Un periodo. O bueno, en este caso, No. el periodo de 2, ¿no? Sí. Es la mitad, exactamente. Esa es la única diferencia ahora al utilizar el capacitor con este convertidor, que el periodo se reduce a la mitad. ¿Sí? Por ende, el valor del capacitor se va a reducir a la mitad de lo que hicimos hace rato. ¿Sí? Bueno, aquí ya sabemos que se rectifica. Lo vamos a meter aquí. Y aquí lo que les decía, antes el voltaje promedio visto en el rectificador de onda completa, ya fuera el split o el puente completo, pues era un voltaje promedio mayor, más alto, ¿sí? Más arriba que el que vimos hace rato que andaba por aquí abajo. ¿Sí? Sí. Incluso acá está. Voltaje promedio es igual a el voltaje pico, ahí le ponen voltaje M, por 2 entre pi. Pero entonces, de todos modos yo me voy a casar con el voltaje pico, que pues es voltaje de la fuente por raíz de 2 o RMS por raíz de 2. Pero entonces ahora el periodo es el que va a caer, va a irse a la mitad. ¿Sí? Bueno, voy a adelantar poquito, como eso no es tan relevante. Vamos a hacer este ejercicio antes de irnos. Dice, el circuito de la figura 1.2, debe ser 1.2, es el que está ahí abajo. Utiliza un transformador de relación 2, de 1 a 2, ¿sí? De 1 a 2. La entrada del primario está conectado a 230, ¿sí? Y tenemos 50 Hz conectados otra vez a 50 ohms. Dice, para este circuito hay que determinar el voltaje en directa, el voltaje rizo y la frecuencia. Nótese que ahorita no hay capacitor, entonces aquí sí va a aplicar. Necesito que me den el voltaje promedio, necesito que me den el rizo y necesito que me den la frecuencia de rizo.
Ok, los dejo que le trabajen ahí tantito. Ok. Alright, entonces, vamos a ver. Sin hacer gran ciencia, frecuencia de salida de este rectificador. 50 Hz. ¿Cuánto? 50 Hz. Claro que no. ¿No? Sí. Acuérdense que la frecuencia se duplica. Son 100 Hz. Ujú. La frecuencia de este convertidor es 2 veces la frecuencia, ¿cómo le llama? Natural o de la fuente. Entonces aquí serían 100 Hz. Esa va a ser la frecuencia. Por lo tanto, el periodo, pues son, ¿qué? Si antes eran 20 milisegundos, bueno, ahora el tiempo es la mitad, 10. O sea, ahorita el periodo, el ratito en el que el capacitor está conduciendo, son 10 milisegundos. ¿Sí? Bueno, ese dato lo voy a guardar por ahí. Pero la frecuencia son 100 Hz. Entonces voy a avanzar un poquito. Acabo, lo que tenemos que obtener es el voltaje promedio.
Entonces el voltaje promedio del secundario son 460, pero como está en versión split hay que dividirlo entre 2, ¿sí? Que son los 230 que tengo hace ratito, ¿sí? Entonces prácticamente es el mismo convertidor, o es la misma, perdón, es la misma tensión de entrada. Pero ahora el voltaje de salida promedio subió a 207, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje del rizo? Si el voltaje promedio son 207 y el pico llega a llegar hasta 325. Eh, 50.03. Ok. Sí, está bien. 50.03, ¿que no es 157? Sí, profe. a mí- Sí, creo que lo saqué mal. ¿Sí? Sí, profe, a mí me dio lo que sobra. Ok, está bien, está bien. Me regreso tantito, déjenme ver algo me faltaba. No, está bien, voltaje en directa. Ojo, esto que hicimos ahorita, pues fue sin capacitor. ¿Sí? Y ahora pues lo tendríamos que ver con el capacitor puesto ahí. Si ponemos un capacitor ahí, de hecho, es lo que está diciendo aquí, perdone. Si voy muy rápido o voy bien. Como lo tengo acá. Va bien, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, llegamos al circuito, el mismo circuito, le metemos un capacitor. Y lo que va a hacer el capacitor es que ahora su tiempo de descarga pues es la mitad del periodo, lo que estábamos ahorita hablando. ¿Sí? Porque ya luego llega el otro semiciclo. Entonces el periodo, digo, el tiempo es el periodo entre 2. Por lo tanto, si se fijan ahora, era la misma ecuación de hace rato, solamente le agregan este 2, pero este 2 es de que están dividiendo la t entre 2. ¿Sí? Pero es la misma fórmula también. Me voy a adelantar un instante, ahorita me regreso a esta ecuación. Llegamos al del puente completo. El puente completo ya nos la sabemos que es literalmente lo mismo que el del rectificador de onda completa, pero aquí no padecemos lo de que el transformador me baje el voltaje porque no estoy usando el tap, sino estoy usando todo el ¿cómo se llama? La salida. ¿Sí? Y eso ya nos lo sabemos también, de que rectifica en una dirección, va en la otra, esta parte ya la puedo obviar. También ya sé que el voltaje pues es 2 veces los pulsitos, bueno, un pulsito tras otro, y gracias al capacitor se va a amarrar el voltaje. Y a lo que quiero llegar es que con este convertidor, pues es la misma ecuación que acabo de ver ahorita en el de media onda. ¿Sí? Va a ser otra vez capacitor, es igual a corriente por el periodo, entre 2 por voltaje pico. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. O sea, lo único que cambiaría aquí, pues va a ser la corriente en función del voltaje que voy a meter. O sea, de que hace ratito en el otro, pues el voltaje en el tap se cae o el transformador lo reduce a menos que ponga relación 1 a 2 para que sea el mismo voltaje. Y en cambio, si lo pongo aquí en puente completo, pues el voltaje es el full, o sea, es todo el voltaje. ¿Sí esa parte quedó clara? O sea, ¿sí se entiende de dónde sale ese 2? Sí, sí lo dejo claro. Sí. Es por la frecuencia. Bueno. Ok, de hecho en si se fijan, ya me adelanté tantito, pero este es el rectificador de media onda trifásico, que ya también lo estudiamos un poquito. Si se fijan es prácticamente la misma ecuación. Van a decir, no, pues es que ahí se ve al revés, es la misma. ¿Por qué les digo que es la misma?
¿Qué es 1 sobre F? Sí, está en periodo y no en segundos. Ok, está en periodo sobre 3, ¿no? Y ahora tienes BS, que ojo, aquí el BS va a ser el voltaje pico. Sí, porque también eso ya lo habíamos visto ahorita, el voltaje pico. O el voltaje pues promedio, que debería de estar ahí, entre la resistencia. ¿Y eso equivale a qué? Corriente. Corriente. ¿Sí? Déjame ver si no me faltó algo. Ah, sí, aquí es medio mal, aquí se me olvidó corregirlo. Aquí tendríamos que tener el voltaje pico pico, o sea, el risito pues que queremos permitir. Si no, mañana lo traigo ya corregido esa partecita. ¿Sí? O sea, prácticamente es la misma ecuación. Es 1 sobre 3 por la corriente sobre el voltaje pico. El rizo que yo quiero permitir. Y eso sería igual al capacitor. Pero bueno, ya me fui muy rápido. Nada más observen pues de dónde sale el tercio. El tercio sale de que el tiempo, como es un trifásico de media onda, haces esto. ¿Sí? Por lo tanto, el periodo aquí es un tercio de lo que duraba cuando estaba acá en así y así, porque aquí era de aquí a aquí. ¿Sale? Entonces ya vimos que ahí era T sobre 2. En cambio arriba va a ser T sobre 3. El que sí va a cambiar ahorita es el trifásico completo, pero ese ahorita ya no lo voy a poner. ¿Sí? Bueno, me voy a regresar un poquito porque estábamos analizando los monofásicos. Pues ya el tiempo se me va a acabar. Mañana vamos a simular, para que se traigan su MATLAB ahí listo. Pregunta o bueno, tarea. ¿De qué valor tendría que ser este capacitor? Esa es la tarea. Si yo quiero que el rizo de voltaje de este sea otra vez del 1%. PP es igual a un 1%. La misma alimentación, los 230 BRMS. ¿Sí? La misma resistencia, 50 ohms. Me voy a regresar un poquito, Ahorita regreso aquí. Bueno, aquí pues ya. De este ejercicio. La pregunta sería. Pues la misma. Espérame, déjame, les puse acá. Acá les puse de qué valor sería el capacitor, ¿verdad? Bueno, entonces acá voy a proponer uno. Aquí les voy a poner un capacitor de 1000 micros. Ajá. Aquí la pregunta de este ejercicio sería ¿cuál sería el porcentaje del voltaje de pico? El voltaje de rizo con el transformador relación 1 a 2 de 230. Ahí. ¿Sale? Necesito porque pues todo esto lo vamos a simular mañana. Por ahí les pedí una tarea, mañana me la enseñan, lo de sus gráficas y todo eso. Sí, ahorita ya pues el tiempo no me alcanzó, no los voy a demorar para su otra clase, pero porfa se las encargo. Entonces, si se entendió la tarea, son dos. Este lo acabamos de resolver aquí. Entonces ahora vamos a resolver un valor de 1000 micros. ¿Qué porcentaje de rizo me da? La resistencia es la misma, de 50 ohms. Y para el segundo ejercicio de tarea,
sería este. Y es la misma, el mismo transformador. Sí, sí, sí. O sea, es la misma salida, vaya. Ujú, va. Bueno, no es La, perdón, no es el mismo transformador porque en el de hace rato se supone que es una relación 1 a 2. En este es una relación 1 a 1 porque pues, la alimentación son los 230. Ok. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien más? profe, ¿No? Ok. Bueno, entonces, la, esa es la... profe, Adelante, adelante. la frecuencia es de 50 igual. 50. Sí, ahorita son 50. Ok. ¿Sí? Si aumentamos a 60, ¿qué creen que pasara? ¿El capacitor aumentaría o disminuiría? Disminuiría. ¿Cómo? Disminuiría. ¿Por qué? Porque al ser la frecuencia más alta, las crestas están más cerca y el capacitor tiene que tenerlas por menos Es tiempo. correcto. Bien, ya le cacharon. Bueno, entonces esos son los dos ejercicios de tarea. Aquí, calcular qué capacitor ocupamos para un rizo de un 1%. Y en este de acá, ¿qué valor de rizo tendríamos con un capacitor de 1000 micros? ¿Sale? ¿Vale? Sale. Ok, entonces nos vemos mañana con simulación. Y vemos también en un ratito rápido los trifásicos. Los trifásicos pues están, ya vieron uno completo. ¿Sale? Nada más que lo quiero simular para que observen qué pasa en la entrada. Ahorita aquí pues no se los comenté, pero quiero que vean ya en simulado qué es lo que va a ocurrir cuando estemos jugando. Bueno, entonces no los entretengo a clases. Nos vemos mañana.